vamos a proponer mantener en la fase 2 a las provincias más cercanas o con mayor relación con Madrid, que son Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya lo ven, a 2 velocidades vamos a estar en esta última fase de la desescalada en Castilla y León, si finalmente el Ministerio da el visto bueno esta noche a la propuesta de la Junta. La cercanía a Madrid penaliza a las provincias más cercanas, aunque las que pasarían a la fase 3 tampoco van a disfrutar de una de las grandes ventajas, la movilidad entre provincias. La prudencia vuelve a imperar en la Junta, que no quiere riesgos, y más ahora con brotes en Madrid y el País Vasco. Y también hoy la consejera de Sanidad pone en duda que a partir del 21 de abril, final del estado de alarma, deje de haber restricciones en algunas provincias, incluso de movilidad. Todo dependerá de cómo evolucione la pandemia, es decir, de nosotros mismos. Nos vamos a Soria, que seguirá en fase 2. Sergio Recio, ¿cómo se lo han tomado los sorianos? Hay distintas visiones. Por un lado, la Diputación de Soria entiende y acepta esta medida de precaución de la Junta de Castilla y León, y en cambio la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas muestra su desacuerdo ante lo que considera un nuevo frenazo para la economía de la provincia. Las limitaciones de movilidad afectan de lleno al sector de los transportes. Los autobuses con servicios discrecionales están aparcados en sus hangares y el sector no reflota. Que no lo pensábamos que esto iba a durar lo que ha durado, y es cuando vemos la empresa pues que puede caer. Un mismo gobierno y 2 formas de volver a las aulas en septiembre. CELA apuesta por las clases presenciales en colegios e institutos, mientras que Castells propone turnos rotatorios para que unos alumnos estén en el campus y otros en casa. Eduardo Martínez. La idea del Ministerio es que los universitarios alternen las clases presenciales con las telemáticas siempre que no se pueda garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros y además que los estudiantes se vayan rotando entre una y otra modalidad de enseñanza. Lo que queda descartado es doblar los grupos, las clases, porque dice el ministro que eso supondría una sobrecarga insoportable para los docentes. Es la imagen más impactante del desmantelamiento del sector minero del Bierzo en la térmica de Anllares, en Páramo del Sil. Lo que ven ha ocurrido hoy y es la voladura controlada de 2 hilos. La borrasca Nadine ya ha llegado por el norte y esta tarde ha llovido y han bajado las temperaturas, pero lo peor lo tendremos mañana. Frío, viento fuerte y precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en las montañas del norte en pleno junio. Son las provincias más afectadas por el coronavirus. Desde que comenzó la pandemia, Soria, Ávila, Segovia y Salamanca se han visto, como ven, muy golpeadas por la pandemia. Esta situación, añadida a su cercanía con el principal foco de contagio, Madrid, ha llevado a la Junta a pedir que no avancen a la fase 3. Pese a lo dicho a principios de semana por el presidente y la consejera de Sanidad, la Junta quiere que todas las provincias menos Salamanca, Ávila, Segovia y Soria pasen el lunes a la fase 3, aunque solo habrá movilidad dentro de la provincia. La cercanía de estas 4 provincias con Madrid, que seguirá en fase 2, las deja donde estaban por prudencia y miedo a posibles rebrotes. En estos momentos la consejera de Sanidad le está trasladando esta propuesta al Gobierno y, como la última vez, todo hace indicar que el Ministerio lo aceptará. Nos vamos a Soria, de nuevo, Sergio Recio. ¿Ha habido alguna reacción crítica ante este nuevo planteamiento? Hola, buenas tardes. La reacción crítica la ha mostrado el sector empresarial. De hecho, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas se muestra en total desacuerdo y no entienden los criterios que ha dado la Junta, como esa cercanía, por ejemplo, a otros focos o otros rebrotes como en Madrid o País Vasco, para no pasar a fase 3. Consideran que va a ser un frenazo para los negocios en aumento de aforo, incluso otros muchos que no van a poder abrir hasta que se pase a fase 3. Por último, han añadido que creen que la situación de Soria no es diferente a la del resto de provincias de Castilla y León, que sí que van a pasar a fase 3. Para las personas que tienen negocios y que tienen empresas, realmente no es baladí el perder una semana de negocio, ¿no? Entonces realmente, bueno, pues no lo entendemos, nos hemos quedado perplejos, nos hemos quedado sorprendidos y nos hemos quedado sin palabras porque no lo entendemos y los argumentos no son válidos. Para nosotros no son válidos los argumentos.
El aumento de casos en Madrid en los últimos días, el rebrote del País Vasco y también los datos propios modifican la propuesta de Castilla y León. La Junta prefiere mantener en fase 2 a Ávila, Segovia, Salamanca y Soria, provincias más cercanas a Madrid, y proponer la fase 3 para León, Palencia, Valladolid, Burgos y Zamora. La diferencia entre fase 2 y fase 3 está más relacionada con los aforos de los sitios que con grandes cambios. A la espera de lo que decida el Ministerio, el paso a la fase 3 también tendría restricciones en el ocio y no se abre la movilidad. Seguirá circunscrita a la provincia, se esté en una fase u otra. Todos tenemos, yo también tengo alguna cena pendiente en Palencia, pero ya llegará, es una cuestión de una semana. Dice la Junta que esto no es ningún freno y que la comunidad va más rápida que otras. La velocidad que nos importa es la velocidad de disminución de la incidencia acumulada. Nosotros éramos los primeros y, como ha dicho ahora la consejera, ahora somos los novenos. Sobre lo que la Junta no se pronuncia todavía es sobre lo que pasará a partir del 21 de junio. Pues a mí me encantaría poder llegar a la nueva normalidad, pero como siempre, si algo nos han podido achacar es la cautela y la prudencia. Y en esa fecha me vuelve a hacer la pregunta y yo se la contestaré encantada. En las últimas 24 horas, Castilla y León ha sumado 3 nuevos fallecidos. Hace unos días el alcalde de Ávila se mostraba muy satisfecho de que la provincia pasara a la fase 3 el próximo lunes. Finalmente parece que no va a poder ser así por su cercanía a Madrid, tras su incidencia inicial y sobre todo por prudencia. Tenemos al alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis, y buenas tardes a todos los castellanos y leoneses. Decía esta mañana el vicepresidente de la Junta que había hablado con usted y con el resto de alcaldes afectados, de Salamanca, de Segovia y de Soria, y que entendían esa prudencia. ¿Los abulenses también lo entienden? Efectivamente, así es. Esta mañana el vicepresidente Igea nos manifestaba esa decisión por parte de la Junta de Castilla y León que por prudencia debíamos mantenernos en fase 2. Una noticia que no esperábamos porque la verdad que teníamos puestas muchas esperanzas en pasar a la fase 3. Los abulenses están haciendo bien su trabajo, están cumpliendo con todas las recomendaciones, pero no obstante debemos de seguir las recomendaciones sanitarias y en este caso la autoridad sanitaria es la Junta de Castilla y León. Es verdad que teníamos puestas muchas esperanzas, sobre todo los hosteleros, los comerciantes, los empresarios abulenses para reactivar la economía, pero tendremos que esperar por lo menos una semana. Los últimos datos oficiales arrojan que en Ávila ha habido 1.723 contagiados y 140 fallecidos. ¿Pero qué ha pesado más en esta decisión? ¿La cercanía a Madrid y su afectación al inicio de la pandemia o la evolución epidemiológica de la provincia abulense? Yo creo que las dos cuestiones son importantes y la Junta de Castilla y León, por lo que parece y según nos ha manifestado el vicepresidente y hemos visto en la rueda de prensa que ha dado la consejera, han pesado en la toma de esta decisión, ¿no? Es importante también tener en cuenta que cuando empezó la pandemia, el hecho de que Madrid cerrara los colegios de manera temprana y precipitada y no tuviera en cuenta las decisiones que se estaban tomando por parte del Gobierno de España y por parte de otras comunidades autónomas, hizo que nuestras provincias y muy especialmente Ávila se viera afectada por un brote rápido que llegó desde Madrid, así que por lo tanto consideramos que si desde la Junta de Castilla y León como autoridad sanitaria debemos de ser prudentes, los abulenses tendremos paciencia y esperaremos para poder entrar con todas las garantías de seguridad. Ahora lo importante es la salud. Se va a dar la circunstancia, alcalde, de que puedan pasar de la fase 2 a la nueva normalidad sin pasar por la fase 3, ya que el día 21 termina el estado de alarma y la movilidad, en teoría, se haría por toda España. ¿Puede ser que el 21 siga habiendo restricciones en provincias como la suya? Bueno, tenemos que esperar a ver qué dice el Ministerio de Sanidad y a ver qué dice la Junta de Castilla y León. Esperamos que no sea así, esperamos que podamos pasar de fase, que podamos volver a esa nueva normalidad que se viene hablando, porque es muy necesario para la economía y es muy necesario también para los abulenses. Así que, por lo tanto, tenemos puestas nuestras esperanzas de seguir haciendo las cosas bien. Yo, como alcalde, he hecho un llamamiento a los abulenses a que sigamos cumpliendo con las recomendaciones sanitarias. Lo estamos haciendo bien y espero que podamos pasar a la nueva fase la próxima semana. Tras su queja de ayer, ¿le ha respondido ya la Junta sobre su petición de más camas UCI para el hospital de Ávila?
En la tarde de ayer tuve la oportunidad de hablar con la consejera de Sanidad, con Verónica Casado, que me estuvo explicando por qué se había tomado la decisión de este número de camas, ¿no? Pero yo considero como alcalde que debo de reivindicar lo mejor para los abulenses y quiero una salud de primera, una salud y una sanidad de primera como la que tienen todos los castellanos y leoneses y como lo que van a tener a partir de octubre todas las provincias de Castilla y León. Es inadmisible que la provincia de Ávila vaya a contar solo con 12 camas UCI, porque hay provincias que tienen menos población, que tienen menos tarjetas sanitarias y van a tener más camas UCI. Por eso yo le pido a la Junta de Castilla y León que ponga todos los medios. Por un lado, que ponga la financiación necesaria para acometer las obras que sean imprescindibles en el hospital, en el complejo hospitalario de Nuestra Señora de Sonsoles. Por otro lado, que dote de personal sanitario suficiente y que dote también de material suficiente para poder tener las camas UCI que le corresponden a Ávila como le han correspondido a otras provincias. No quiero que se lo quiten a ninguna provincia de Castilla y León. Quiero lo que es justo para Ávila, porque consideramos que los abulenses tenemos que ser ciudadanos de primera, igual que lo son el resto de castellanos y leoneses, y no ser ciudadanos de segunda. Mire, José Luis, en Ávila estamos muy cansados de lo que está pasando con la sanidad. Llevamos mucho tiempo esperando la radioterapia y todavía no ha llegado. Llevamos mucho tiempo esperando que tengamos una unidad de ictus y no tenemos unidad de ictus. No tenemos ni siquiera una UCI pediátrica. En Ávila tenemos muchas carencias y sobre todo en materia sanitaria. Por eso le pido a la Junta de Castilla y León que sea sensible a esta reivindicación que hace este alcalde y que hacen los abulenses, porque es necesario. Queremos estar a la cabeza en la sanidad también y queremos estar a la cabeza en todos los sectores, porque tenemos derechos también como abulenses. Así que, por lo tanto, esperamos que el presidente de la Junta de Castilla y León escuche la llamada de este alcalde. Todavía no se ha puesto en contacto conmigo y esperamos que en los próximos días recapaciten en esta decisión. Pues, alcalde, ha quedado meridianamente claro su reivindicación ante el Gobierno regional. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a las 7 de Castilla y León. Saludos desde Ávila. Gracias. Bueno, pues esta era la opinión del alcalde de Ávila y también hemos hablado con la alcaldesa de Segovia, otra provincia que se queda una semana más en la fase 2. Todo el respeto a esta decisión. Es verdad que nos habíamos hecho la ilusión de pasar a fase 3 y es verdad que cuanto antes reactivemos plenamente nuestra economía, mejor para todos. Pero también es cierto que esta es una situación muy seria y que no podemos permitirnos retrocesos. Pues una de las desventajas de estas provincias que no van a poder pasar a la fase 3 es la económica, sobre todo en el sector de la hostelería y del ocio, que no van a poder ver aumentada su capacidad en sus negocios. Nos vamos a ir ahora a Salamanca, una de las ciudades que más dependen del turismo. José Ángel de Caso, ¿cómo ha sentado allí esta noticia, sobre todo en el sector hostelero? Buenas tardes. Con malestar, José Luis. No entienden especialmente el argumento de la mayor cercanía con Madrid, algo en lo que incidía también en una nota pública el alcalde Carlos García Carballo, aunque mostraba su total apoyo a las decisiones de la Junta de Castilla y León. Afirman los hosteleros que con la limitación del aforo al 50% en las terrazas y al 40% en el local, la situación se está haciendo muy complicada. Y nos daban también un dato: más de 100 bares de Salamanca han pedido a MAU que pase a recoger existencias, es decir, echan el cierre. La hostelería es uno de los sectores más perjudicados en Salamanca por la decisión de no pasar a la siguiente fase. A lo largo de la pandemia ya han llevado a cabo distintas campañas para pedir el apoyo de las instituciones y han mostrado la crítica situación por la que atraviesan. Una situación que pensaban paliar en parte pasando a la fase 3, esperanza que se ha visto truncada. El turismo de los fines de semana y del turismo, claro. Hasta en el centro es lo que tiene las ciudades. Estamos pasando pues muy mal, muy mal. Entonces, hombre, no esperábamos que pasáramos a la fase 3, lo que pasa es que nos habían dado ya la noticia de que seguramente pasaríamos y bueno, es lo que esperamos, que venga gente de fuera, porque nosotros aquí vivimos del turismo. La hostelería es importante para aquí, para la ciudad, porque es una ciudad que vive de ello, prácticamente es todo el comercio que hay es de hostelería, tanto para los estudiantes universitarios y el turismo que solemos recibir, que sabemos que este año pues no va a haber tanto turismo como otras veces. Desánimo entre los hosteleros salmantinos, que ya esperaban a partir del lunes clientes de otras provincias y poder ampliar su aforo. Un nuevo obstáculo que se suma a los que ya venían acumulando estas semanas. Menos gente, porque muchos salmantinos siguen teletrabajando y otros, con la llegada del buen tiempo, el fin de semana prefieren pasarlo en una segunda residencia.
Varios alcaldes se habían quejado estos días y el PSOE había hecho de la apertura presencial en los consultorios una cuestión prioritaria para cualquier pacto. Después del acuerdo alcanzado ayer en las Cortes Regionales, la Junta ha explicado hoy cómo será la atención en los consultorios locales. Se tienen que respetar las medidas definidas por las autoridades sanitarias y las medidas que define la autoridad sanitaria es la cita previa, la llamada anterior y todas las normas de seguridad dentro de los diferentes espacios. En los consultorios se organizará a lo mejor el circuito COVID y no COVID, en vez de ser espacial puede ser temporal. En la primera hora se ven determinados pacientes y a la última hora se ven a los pacientes COVID para después poder hacer la desinfección. Sanidad recurrirá a la sentencia que le condena al haber impuesto sin negociación la obligación de trabajar jueves y viernes santo en pleno pico de la pandemia como días laborables. La sentencia da la razón a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, pero SACIL considera que ha compensado al máximo a sus profesionales al abonar estos días como festivos y a devolver otro día a todos los profesionales. Algunas de las novedades para el comienzo de curso que conocíamos ayer se quedan de momento en un borrador del Ministerio. Isabel Celaá sí ha conseguido el apoyo de todas las comunidades, excepto Madrid y País Vasco, a un acuerdo de mínimos. Para conocer las medidas de seguridad en los colegios tendremos que esperar todavía. El próximo curso comienza en septiembre en las aulas y con charlas de prevención de contagios a los alumnos sobre si pueden comer en las clases, tener recreos escalonados o explicar los temas en el parque. Todavía no hay consenso. Abrir una escuela es infinitamente más complejo que hacerlo en un comercio u otro establecimiento. Las comunidades han pedido al Ministerio que no ponga número límite a los grupos de alumnos. Sí que planteaba que esos grupos de convivencia estable, porque tienen que ser de 20 alumnos y no de 22, 23, si se mantiene la distancia de seguridad del 1,5 metros. Digo el 1,5 metros porque eso sí que está recogido en el Real Decreto Ley. Sí hay acuerdo en que cada colegio o instituto tenga planes de apoyo a los alumnos con problemas de aprendizaje o emocionales. Los profesores también tendrán que hacer adaptaciones curriculares en las programaciones de cada asignatura. Con el fin de recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos. Sobre el reparto de los 2.000 millones de euros para educación, Castilla y León ha pedido que se tenga en cuenta la dispersión. Aquí en Castilla y León hay las dos cosas, la necesidad de mayores profesores cuando se necesiten en el ámbito urbano, pero sobre todo en el ámbito rural, también mayor refuerzo de rutas de transporte, mayor refuerzo en el ámbito de comedor escolar. El Ministerio deja en manos de cada comunidad a qué se dedica. Pues tras estas medidas y estos protocolos nos preguntamos si será posible llevarlas a cabo en los colegios. Hoy hemos estado en unos de ellos, en Salamanca, para ver si es viable que los niños coman en las aulas, mantengan la distancia de 1,5 metros de seguridad y sobre todo cómo se hará también a la hora del recreo. No es nada fácil, vean. En el Colegio Salesiano San José, ubicado en el barrio de Pizarrales, en la capital salmantina, ya se han puesto manos a la obra para adaptarse al nuevo protocolo de cara al próximo curso. En primaria organizarán las aulas como marca el Ministerio, por grupos de 20 alumnos. Pero en el caso de la ESO, la situación se complica. Esta clase, que tiene poco más de 45 metros cuadrados, podría tener 30 alumnos. El año pasado tuvimos 29. Este año, con las nuevas medidas y sin pensar en dónde metemos la mesa del profesor, puedo tener 16 alumnos. Aquí mantener la distancia de seguridad va a ser bastante complicado. Lo que parece que será más fácil será seguir el protocolo de higiene, con gel en las clases y mascarillas para los mayores. Se ha hablado también de escalonar, dejar un tiempo entre que se use, por ejemplo, estas aulas comunes, entre que lo usen unos y otros. Y la hora del recreo, aseguran que es una cuestión de organización. La imagen a la que habría que acostumbrarse es a ver a los niños en espacios balizados como un corral. En este centro educativo cuentan con la ventaja de albergar grandes instalaciones como el pabellón deportivo, pero eso no significa que se puedan utilizar para dar clase. Aquí hay mucho espacio, pero el problema lo tenemos en la sonoridad. No podemos hablar 3 personas a la vez a los alumnos. Mucha incertidumbre sobre cómo lograrán adaptarse a un protocolo que consideran ahora mismo prácticamente inviable. Aunque es un protocolo todavía no aprobado, el que se plantea para los universitarios es bien distinto. El ministro Castells recomienda alternar clases presenciales y online cuando no se pueda mantener. Eduardo Martínez, el 1,5 metros de distancia es fundamental.
Sí, las universidades tendrán que calcular cuántos alumnos pueden permanecer en clase físicamente, manteniendo esa distancia interpersonal, y el resto tendrá que seguir la clase desde casa. Eso sí, no serán siempre los mismos porque se irán rotando para alternar esa modalidad de enseñanza presencial o a distancia. Lo que no se plantea el Ministerio es doblar los grupos, las clases, porque dice el ministro que eso supondría una sobrecarga insoportable para los docentes. Además, las universidades tendrán que elaborar planes de contingencia por si hiciese falta un cambio masivo e inmediato a la enseñanza online. Por otra parte, los centros tendrán que hacer públicas estas condiciones de presencialidad antes de que se abran los plazos de matrícula. La verdad es que las personas que estaban cerca de mí me decían que no fuera, que pensara en mis hijos, que los podía contagiar y que mejor esperara, que ya trabajo después de esto iba a salir. No son optimistas las perspectivas de empleo en nuestro país, pero hay quien en medio de toda esta crisis ha encontrado trabajo, incluso cuando las circunstancias personales invitaban a pensar lo contrario. Es el caso de una ciudadana hondureña solicitante de asilo. Como ella, 140.000 personas en España están pendientes de que se resuelva su petición de protección internacional. En pleno pico de la pandemia, a esta hondureña le llegó una oportunidad de trabajo. Las personas que estaban cerca de mí me decían que no fuera, que pensara en mis hijos, que los podía contagiar. La oferta era en una residencia de mayores donde había contagios. Aún así, ella tenía importantes razones para decir sí. Uno, que iba a trabajar, y dos, que necesitaba yo estar dada de alta en la Seguridad Social, y lo otro, que pues me iba a sentir bien porque iba a servir a la gente de aquí. En distinta situación se encuentra este hombre. Llegó en octubre a España, todavía no tiene empleo y el coronavirus le ha generado aún más incertidumbre. Entonces comenzó la angustia porque viene la preocupación por las consecuencias que pueda económicas que pueda derivar esta pandemia. Salió huyendo de Venezuela, es abogado y pertenece a la comunidad LGTBI. Recibía amenazas constantes. A pesar de la soledad, se ha sentido apoyado durante el confinamiento. Todos los días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo has estado? Llamadas como esta han realizado a diario el equipo de psicólogos de ACCEM. ¿Entonces has conseguido ya salir? Porque en muchos casos los fantasmas han vuelto a aparecer. En su país de acogida tenía que estar escondido por miedo a la persecución o por miedo, y de repente el encerrarse otra vez aquí ha salido mucha retraumatización. Antes del mes de marzo se registraban 10.000 peticiones de asilo al mes en España. Hoy son alrededor de 140.000 los solicitantes de protección internacional que están a la espera de la resolución. Muchas personas que han superado el coronavirus saben que la vida les ha dado una nueva oportunidad y quieren salir adelante cuanto antes. Les mostramos ahora la historia y el testimonio optimista de Mercedes, que es asmática y tuvo un infarto. Ahora solo quiere andar y en el centro hospitalario donde está ingresada la están ayudando. Es la primera vez que Mercedes se pone sola las zapatillas y lo hace ante nuestras cámaras. Me he puesto de pie ayer, un gozo enorme de llorar, de alegría. Ingresó en el hospital a finales de marzo y pocos días después le dijeron que tenía que pasar a la UCI. Yo de esta me muero, soy asmática bronquial, yo me muero. Cuando despertó después de 38 días, no sabía dónde estaba. Pero si yo he soñado que tenía un infarto y todo, ¿dices que le has tenido? Y sí, tuvo un infarto mientras estaba sedada. Lleva una semana en el Hospital Benito Meni y los avances son más que evidentes. Ya piensa en lo que hará cuando le den el alta. Ya no me mareo ni nada. Caminar, agacharme, poder cocinar, poder valerme por mí misma es lo máximo. Anímicamente llegan con una sensación de duelo y de pérdida, no saben muy bien qué ha ocurrido, una tristeza enorme y un terror enorme. Era la 118. Juan Carlos estuvo 20 días en la UCI. Entras aquí y entras imposibilitado y lo primero que piensas, dices, no valgo para nada. Yo me recorría. Pero tras un mes de rehabilitación, hoy recorre los pasillos que vio por primera vez cuando apenas podía moverse. El fisio me mandaba a hacer los ejercicios, si él me hacía 10 o 15, yo hacía 50. Hace 5 días que se fue a su casa y así lo recibieron sus familiares y amigos, a los que estuvo más de 2 meses sin ver. Ahora disfruta del camino porque, como nos cuenta, por delante le espera una segunda vida.
Primera sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre un caso ya juzgado de bebé robado. La Sala de lo Penal considera no probado que el ginecólogo Eduardo Vela, ya fallecido, fuera responsable de retención ilegal al no encontrar pruebas suficientes, pero sí ratifica que hubo suposición de parto y falsedad documental. Nos vamos a la sede del Supremo, Álvaro Elúa, ¿qué supone esta sentencia para las víctimas? Buenas noches, José Luis. Lo verdaderamente relevante del caso de Inés Madrigal es el argumento jurídico para el recurso, porque lo que se recurría era la prescripción o no de los delitos que la Audiencia de Madrid consideró ya probados y donde el doctor Vela fue absuelto de los mismos al haber prescrito. El Supremo no entra a valorar la cuestión temporal, es decir, no entra a valorar la prescripción o no de los mismos, ya que el doctor Vela está fallecido. Tendremos que esperar, por lo tanto, al próximo día 30 de este mes, que será cuando conozcamos la opinión del Supremo sobre otro caso de bebés robados que llega hasta este alto tribunal y donde parece ser que podría aclararse el tema o no de la prescripción después de un recurso presentado por la plataforma SOS Bebés Robados de Huelva. Aún así, la sentencia que hemos conocido hoy, la verdad es que supone un verdadero jarro de agua fría para muchas madres que consideran que Eduardo Vela sí que fue responsable de detención ilegal de sus hijos. Soy una afectada del doctor Vela. La sentencia de hoy nos ha caído como un jarro de agua helada, de verdad. Después de las durísimas críticas de Pablo Iglesias a la gestión de las residencias en Castilla y León y Madrid, hoy sabemos que el Ministerio de Sanidad facilitó a las comunidades autónomas a modificar el uso de las residencias para utilizarlas como espacios sanitarios, especialmente si había casos confirmados de coronavirus. Así consta en una orden publicada en el BOE el 24 de marzo, tal y como recoge hoy El Confidencial. Antes, en una orden del 15 de marzo, permitía a las autonomías habilitar espacios de uso sanitario en locales públicos y privados que reunieran las condiciones. La Junta ha confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Salamanca. Se trata de un hombre que sufrió la picadura de una garrapata en una zona de pinares de esta provincia. El proceso le provocó fiebre elevada, por lo que acudió a su médico. Ahora permanece ingresado en el hospital con las medidas de aislamiento previstas. Su estado es estable dentro de la gravedad. Es la imagen que mejor ilustra el desmantelamiento del sector minero en El Bierzo. A primera hora de esta tarde se procedía a la demolición controlada de los hilos de escoria y ceniza de la central térmica de Anllares. A medida que avancen estos trabajos, veremos cómo se derrumban también la torre de refrigeración, la chimenea y la caldera de una central que se construyó en la década de los 80. Las empresas de transportes con viajes concertados llevan toda esta pandemia sin moverse. Las más afectadas son las que se dedican a transporte escolar, turismo y bodas. Les ponemos un ejemplo en Aranda de Duero. Desde esta misma semana los autobuses ya pueden circular al 100% de su capacidad. Desde esta empresa de autocares arandina lo valoran de manera positiva. El problema es que por mucho que aumenten los aforos, sus autobuses tienen el freno echado, no tienen viajes contratados. En los años 70, Víctor era taxista y decidió comprarse un autobús. Iba saliendo trabajo y hasta el día de hoy que estamos pues al pie de 40. Sus autocares han recorrido miles de kilómetros también fuera de nuestras fronteras. Que no lo pensábamos que esto iba a durar lo que ha durado y es cuando vemos la empresa pues que puede caer. El 85% de sus servicios son discrecionales, circuitos turísticos, eventos como bodas y sobre todo rutas escolares. Trabajamos en base a la oferta que haya del mercado y en este caso el mercado está absolutamente parado. Por eso critican un trato vejatorio hacia ellos. Las líneas regulares mantienen su subvención. Y la Junta de Castilla y León subvencione y ayude a las líneas regulares me parece fantástico, pero que también se acuerde de nosotros. En los meses de abril, mayo y junio facturan la mitad de todo el año. Es que a mí se me salta la lágrima cada 2 por 3 porque realmente
hora yo tendría que estar como loca en la oficina. Con sus autobuses acumulando polvo y envejeciendo cada día, piden ayuda a las administraciones, moratorias en los préstamos y flexibilidad en los ERTEs. Nos tenemos que concienciar que este año va a ser diferente. Y fijan su remontada para el próximo marzo. Este sector vive una situación crítica, como les decimos. El transporte de viajeros se redujo en abril un 91%, se ha pasado de 150 millones de viajeros en abril de 2019 a tan solo 12 millones en el mismo mes de este año. En Castilla y León incluso la caída ha sido mayor, el transporte se ha reducido un 93%. En estos momentos está reunido el Eurogrupo con dos asuntos sobre la mesa de gran interés para España, aunque ninguno se resolverá hoy. Por un lado, los ministros de Economía de la zona euro han comenzado a negociar el plan de recuperación. Por otro, es la última reunión de su presidente, Mario Centeno, dimite y Nadia Calviño podría aspirar a sucederle. En este momento yo no voy a especular. Como he señalado, esta tarde vamos a conocer cuál es el procedimiento, vamos a analizar en los próximos días cuáles son las alternativas y el presidente del Gobierno tomará la decisión oportuna, teniendo en cuenta, por supuesto, el interés público y cuál es la mejor decisión para España. Y mientras en Europa se piensa ya en qué pasará tras la pandemia, en algunos países empiezan a depurar responsabilidades por lo que ha ocurrido. Un fiscal va a interrogar mañana al primer ministro de Italia por su gestión de la pandemia. Le voy a contar todos los hechos que sé con toda la calma. Así de tranquilo se muestra el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, antes de su cita de mañana en la Fiscalía de Bérgamo. Está citado a declarar en una investigación por la gestión que ha hecho su gobierno de la pandemia. La enfermedad se extiende por el continente americano, que ya supera a Europa en número de fallecidos con más de 185.000. En Brasil, algunos estados comienzan a salir de las cuarentenas a pesar de que el país lleva una semana con más de 1.000 muertos diarios. Preocupa también la situación de Perú, donde hay más de 200.000 contagiados. Estas imágenes se repiten en varios países. Se han derribado o dañado estatuas de personajes históricos con trayectoria esclavista, racista o colonial, incluida esta de Cristóbal Colón en Boston. Es una consecuencia del movimiento contra la violencia racial en Estados Unidos. Allí el Partido Demócrata ha pedido ahora que se retiren las estatuas de políticos confederados del Capitolio. En la Moraña, en Ávila, se ha adelantado la cosecha, que este año se prevé muy optimista, pero los agricultores no olvidan sus reivindicaciones anteriores a la pandemia. Exigen que se regulen los precios. En la comarca de la Moraña, Raúl lleva cuidando y trabajando las tierras familiares desde que era pequeño. Este año se ha subido a la cosechadora antes de tiempo. Las altas temperaturas de los últimos días han secado sus cultivos de cebada y trigo y augura una muy buena producción. Dicho por palabras de los más mayores, nunca se había visto una primavera como ha venido este año y hay una muy buena cosecha. Por fortuna, sus 65 hectáreas de terreno no se han visto perjudicadas por el pedrisco. Todavía le queda mucho trabajo por delante, pero al recordar el año anterior, asegura ser muy diferente. En tierras habrá en algunas del año pasado a este una diferencia de a lo mejor de 3.000 y pico kilos seguro. Al igual que muchos trabajadores del campo, Raúl pide se regulen los precios en el mercado para que sean más justos y se valore así el trabajo del agricultor. Si el precio que tiene hoy día se mantiene, la cosa... Dada la alta producción que hay este año y la poca producción que hubo el año pasado y el precio elevado que tenía el año pasado, igual sacaremos algo más, ¿no? Porque hay más producción. Pero en tema económico va a andar muy, si no sube, va a andar muy igualitario. Ahora espera que ninguna incidencia meteorológica estropee el trabajo realizado. Las chispas de una radial han sido el origen del incendio que esta tarde ha calcinado 3 naves en la localidad leonesa de Valverde de la Virgen. Se realizaban obras de ampliación en una de ellas y el fuerte viento avivó un fuego que las arrasó. Otra de las afectadas contenía productos químicos, entre ellos geles desinfectantes preparados para su reparto. Al lugar acudieron los bomberos de León y de San Andrés del Rabanedo y 2 dotaciones de la Academia Básica del Aire y del Aeropuerto.
Se han quemado 3 naves fijo y alguna de las otras que hay alrededor también está algo dañadas y bueno, pues ha sido un incendio muy virulento porque bueno, pues eran materiales muy combustibles. Cuando nos pusimos a intentar desmontar los palés de papel higiénico, que por donde estábamos empezando a ver que se colaba el humo, venció la pared para atrás y ya entró todo el fuego para adentro y tuvimos que salir pitando. Ya hay sentencia en el juicio de la Operación Almanzor. Los 9 acusados de caza furtiva han sido absueltos por el Juzgado de lo Penal de Ávila. Las 9 personas acusadas de cazar de manera furtiva varios ejemplares de cabra hispánica en la Sierra de Gredos sin tener los permisos pertinentes han sido absueltos por el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital abulense. Se les acusaba de un delito contra la fauna, tenencia ilícita de armas y también por falsedad documental, pero según recoge la sentencia, el juez ha determinado que no hay pruebas concluyentes después de que en el año 2017 se consideraran no válidas las intervenciones telefónicas y tampoco los registros domiciliarios que llevó a cabo la Guardia Civil en la denominada Operación Almanzor. De este modo, el juez ha determinado que se han violado varios derechos fundamentales de los acusados, entre los que destaca la presunción de inocencia y también el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Recordamos que estos hechos ocurrieron el pasado 2009 y que la última vista tuvo lugar el 31 de enero de este mismo año. La Fundación Villalar es a partir de ahora oficialmente Fundación Castilla y León. Es una de las decisiones que ha tomado este jueves el patronato de la entidad. El presidente de las Cortes y de la Fundación se ha reunido por videoconferencia con los miembros del patronato que han aprobado por mayoría este cambio de denominación. También se cambian los estatutos y se da un giro a la actividad de la Fundación, que se dedicará a proyectos de carácter social y no tanto cultural, con especial atención a las ayudas a colectivos afectados por la crisis del COVID-19. Y hoy se nos ha ido una gran cómica. La actriz Rosa María Sardá ha muerto a los 78 años de edad en Barcelona, víctima de un cáncer. Ganó Goyas y presentó también varias galas de estos premios y tocó todos los palos de la interpretación. Pasó del drama al humor, tanto en cine como en teatro, y la recordaremos también por su faceta como presentadora en la televisión de los 80. Los políticos, los gobiernos pasan y nosotros seguiremos siendo actores hasta después de que nos hayamos ido. Fue una feroz defensora del humor y la cultura. La Sardá, como la llamaban, empezó haciendo teatro en su barrio, en Barcelona. Llegó a la televisión en los 70, aunque en la memoria queden grabados sus gags de Ahí te quiero ver o Tariro Tariro en los 80. ¡Ay, qué monada! ¡Ay, qué monada! Ganó 2 Goyas en el 93 con ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Es el gran momento de estar emocionada, pero como tengo este carácter que Dios me ha dado. Y en 2001 por Sinvergüenza. ¿Qué es esto? Además fue maestra de ceremonias en 3 ocasiones. ¡Sí, hombre! Recibió la medalla de oro de la Academia de Cine en 2010. Excuse me. Berlanga decía que era la mejor actriz de España. Enumerar todos sus premios es casi tan largo como sus polifacéticas interpretaciones. Y tendré un recuerdo maravilloso. Un cáncer linfático la bajó de los escenarios en 2014. Hace unos meses decía que lo único que le quedaba por hacer en la vida era morirse, pero qué complicado y qué caro era hacerlo en el primer mundo. El corazón aquí, ya sabía yo que no me... Salamanca ya está celebrando las fiestas de San Juan de Sagún. Una de las actividades que sí pueden disfrutarse presencialmente es la exposición Miradas Interferencias, que hoy ha abierto en el D2. Una muestra realizada por el Instituto de Secundaria Fernando de Rojas y que reflexiona sobre nuevas formas de aprendizaje, invitando a los niños a recorrer las piezas y experimentar a través de los sentidos las diferentes lecciones que aportan texturas, materiales o elementos de la naturaleza. Así nos vamos, ahora llegan los deportes, hasta mañana.